Si cada vez que te miras al espejo sientes que las canas aparecen más rápido, que tu cabello pierde brillo y que, casi sin darte cuenta, ya no lo llevas suelto como antes, detente un momento, porque hay algo importante que necesitas saber hoy. Para muchas mujeres, las canas no son solo cabello blanco, son inseguridad, son la sensación de envejecer antes de tiempo y son la dependencia silenciosa de tintes que prometen cubrirlas rápido, pero que debilitan el cabello desde la raíz. Y aquí está la verdad que casi nadie te explica, no es tu cabello el que está fallando. Es la forma en que intentas ocultar las canas lo que hace que cada vez se noten más. Hoy voy a mostrarte una alternativa natural, con ingredientes sencillos que ya tienes en tu cocina, sin químicos agresivos, sin forzar el color. No es magia ni un cambio de un día para otro. Pero si te quedas hasta el final, entenderás por qué este método puede cambiar la forma en que vuelves a confiar en tu cabello a partir de hoy. Antes de empezar, por favor, dale me gusta a este video, ya que eso ayuda a que más personas conozcan las alternativas de cuidado natural para el cabello. También, cuéntame en los comentarios, ¿cuántas canas tienes en este momento? ¿Has probado algún tinte natural antes o es tu primera vez? Ahora, empecemos con el contexto y por qué este remedio puede ayudarte. Antes de mostrarte la receta, es muy importante que entiendas por qué aparecen las canas y por qué este remedio puede ayudar a oscurecerlas de manera natural. Las canas no aparecen de la noche a la mañana, son el resultado de un proceso interno del cuerpo. A medida que envejecemos, los folículos capilares comienzan a producir menos melanina, el pigmento responsable del color natural del cabello. Cuando la melanina disminuye, el cabello pierde su color y se vuelve gris o blanco. Este proceso generalmente comienza alrededor de los 30 años, aunque en muchas personas puede aparecer antes debido a varios factores, como el estrés constante, los cambios hormonales, las deficiencias de vitaminas y minerales, el uso frecuente de tintes químicos y la exposición no protegida al sol, así como problemas en el cuero cabelludo. Además, cuando el folículo se debilita, no solo aparecen las canas, sino que el cabello también se vuelve más fino, seco y menos brillante. Por eso, muchas personas notan que las canas no solo son blancas, sino también más ásperas y difíciles de manejar. La mayoría de los tintes comerciales solo cubren el color, pero no abordan el problema subyacente. De hecho, con su uso constante, pueden dañar el cuero cabelludo, debilitar la raíz del cabello y hacer que el cabello envejezca más rápido. Por eso, cada vez más personas buscan alternativas naturales que no solo ayudan a oscurecer las canas, sino que también nutran el cabello, fortalezcan el folículo y mejoren la salud capilar a largo plazo. Y aquí es donde entran los ingredientes que vamos a usar hoy. Esta receta no actúa como un tinte artificial. Funciona desde la raíz, ayudando a estimular la pigmentación y proporcionando las vitaminas, minerales y antioxidantes que el cabello necesita para verse más joven y fuerte. Si eres constante, estos tipos de tratamientos pueden ayudarte a ir cubriendo gradualmente las canas, lograr un tono más uniforme, fortalecer las raíces del cabello, reducir la caída, mejorar el brillo y la textura. Por eso, es tan importante entender que este método funciona mejor cuando se utiliza con paciencia y de manera constante. No es magia, es un proceso natural que respeta los ritmos naturales del cabello. Ahora que sabes por qué aparecen las canas y por qué este tipo de remedios naturales pueden ayudar, pasemos al siguiente punto. ¿Qué ingredientes utilizaremos y por qué son tan efectivos? Ingredientes clave y por qué funcionan. Para este remedio natural, usaremos ingredientes simples, económicos y fáciles de encontrar, con un poder increíble para oscurecer las canas y mejorar la salud del cabello desde la raíz. No fueron elegidos al azar, cada uno cumple un propósito específico y al combinarse potencian los efectos de los demás. 1. Cáscara de papa. El tinte natural. La piel de la papa es uno de los secretos mejor guardados para oscurecer las canas de manera natural.
Muchas personas la tiran sin darse cuenta de que está llena de vitaminas, minerales y almidones que benefician directamente al cabello. Las cáscaras de papa contienen vitamina A, que ayuda a mantener el cabello fuerte y saludable. Vitaminas del grupo B, que refuerzan la fibra capilar. Vitamina C, que estimula el crecimiento y añade brillo. Almidón natural, que actúa como un pigmento suave, ayudando a oscurecer gradualmente las canas. Este almidón se adhiere al cabello y lo oscurece gradualmente con cada aplicación, sin dañarlo ni resecarlo. Por eso, muchas personas lo utilizan como una alternativa natural a los tintes comerciales, especialmente cuando tienen un presupuesto ajustado o un cuero cabelludo sensible. Además, las cáscaras de papa ayudan a disimular las canas, suavizar el cabello, reducir la sequedad y mejorar la textura del cabello. 2. Romero, activador de pigmentación. El romero es uno de los ingredientes más poderosos para el cuidado del cabello. Durante décadas, se ha utilizado en la medicina natural para fortalecer el cabello, estimular su crecimiento y oscurecer las canas. El romero actúa directamente sobre los folículos capilares, ayudando a activar la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, fortalecer la raíz, estimular la producción de melanina y prevenir la caída del cabello. Cuando la circulación mejora, el folículo recibe más oxígeno y nutrientes, lo que promueve un cabello más fuerte, grueso y mejor coloreado. Además, el romero tiene propiedades antibacterianas, antifúngicas y antiinflamatorias. Por lo tanto, también ayuda a controlar la caspa, el exceso de grasa y las irritaciones del cuero cabelludo. 3. Clavos, el potenciador oculto. Los clavos son un ingrediente a menudo pasado por alto que hace una gran diferencia en esta receta. Los clavos son ricos en antioxidantes y compuestos activos que ayudan a intensificar el tono oscuro del cabello, prolongar el efecto del color, fortalecer la fibra capilar y proteger el cabello del envejecimiento prematuro. Además, proporcionan un aroma agradable y ayudan a conservar la preparación. ¿Por qué es tan efectiva esta combinación? Cuando combinamos la cáscara de papa, el romero y los clavos, obtenemos un tratamiento que oscurece gradualmente las canas, nutre el cabello desde la raíz, fortalece los folículos, añade brillo y suavidad y no daña el cuero cabelludo. No es un tinte artificial, es un tratamiento que trabaja con el cabello, no en contra de él. Y ahora que sabes qué ingredientes vamos a usar y por qué funcionan tan bien, pasemos a la parte más importante: cómo preparar correctamente este tinte natural para que realmente dé resultados. Presta mucha atención a esta parte, porque el método de preparación es clave para que este remedio funcione y oscurezca visiblemente tus canas con un uso constante. No se trata solo de hervir los ingredientes y darlo por hecho. Hay pequeños detalles que hacen toda la diferencia entre que funcione o no. Ingredientes que necesitarás. Antes de empezar, asegúrate de tener todo listo. Las cáscaras de 2 papas, bien lavadas y sin tierra o residuos. 3 ramitas de romero, preferiblemente fresco. 1 cucharada de clavos. 2 tazas de agua. 1 olla, un colador, un frasco spray o un tarro limpio. Paso 1. Preparar las cáscaras de papa. Lava muy bien las papas antes de pelarlas. Esto es importante para eliminar cualquier suciedad o químicos. Una vez limpias, pégalas, tratando de mantener las cáscaras lo más intactas posible. No las cortes demasiado, ya que esto permite que liberen mejor sus propiedades durante la cocción. Paso 2. Hervir el agua. Coloca 2 tazas de agua en una olla y llévala a ebullición a fuego medio. Una vez que el agua esté hirviendo, agrega primero las cáscaras de papa. Déjalas hervir durante unos minutos para que empiecen a liberar su almidón y pigmentos naturales. Paso 3. Añadir el romero. Después de unos 5 minutos, agrega las ramitas de romero.
El romero fresco es aún mejor, ya que contiene más aceites esenciales. En este punto, reduce un poco el fuego y deja que la mezcla hierva suavemente. Notarás que el agua comienza a cambiar de color y a liberar un aroma fuerte. Esto es una muy buena señal. Paso 4. Añadir los clavos. Ahora agrega la cucharada de clavos. Este ingrediente mejorará el efecto de oscurecimiento y ayudará a que el color dure más en tu cabello. Deja que todo hierva junto durante 10 a 15 minutos, siempre a fuego medio o bajo. No es necesario que hierva a borbotones. Paso 5. Reposo y colado. Apaga el fuego y deja reposar la mezcla hasta que esté completamente fría. Este paso es muy importante. No la cueles mientras está caliente, porque el reposo permite que los ingredientes sigan liberando sus propiedades. Una vez fría, cuela la mezcla y desecha los sólidos. El líquido restante es tu tinte natural casero. Paso 6. Empaquetado adecuado. Vierte el líquido en un frasco de spray o un tarro limpio. Guárdalo en el refrigerador si no lo vas a usar de inmediato. Puede mantenerse en buen estado hasta una semana. Ahora que tienes el tinte preparado correctamente, pasemos a la siguiente parte, que es igual de importante: cómo aplicarlo para que realmente oscurezca las canas y no te desanimes antes de ver resultados. Este es el momento en que este tinte natural realmente comienza a hacer magia. Presta atención a cada paso, porque la consistencia y la correcta aplicación hacen toda la diferencia. Paso 1. Cabello limpio, pero no demasiado limpio. Idealmente, tu cabello debe estar limpio o fresco del día anterior antes de aplicar el producto. No es necesario que lo laves justo antes, pero evita usar productos excesivos como cremas, geles o aceites. Si decides lavarlo el mismo día, utiliza un shampoo suave. No apliques acondicionador antes del tratamiento. Esto permite que el cuero cabelludo y el cabello absorban mejor el pigmento natural. Paso 2. Aplicación desde las raíces. Con el cabello seco o ligeramente húmedo, comienza aplicando el líquido directamente en tu cuero cabelludo. Si estás usando un frasco spray, pulveriza bien el área de las raíces, especialmente las sienes, la parte delantera capilar, las zonas visibles donde aparecen las canas. Si estás usando un tarro, puedes aplicarlo con un algodón o con las yemas de los dedos. Paso 3. Masaje activador. No te saltes este paso. Es crucial y muchas personas lo pasan por alto. Masajea tu cuero cabelludo con movimientos circulares durante 3 a 5 minutos. El masaje activa la circulación sanguínea, estimula los folículos, ayuda a que el romero reactive la melanina y permite que el pigmento de la papa se adhiera mejor. No te apresures, este masaje mejora enormemente los resultados. Paso 4. Distribuir a medios y puntas. Una vez que las raíces están cubiertas, distribuye el producto a los medios y puntas. No es necesario empapar tu cabello, pero asegúrate de que todo esté ligeramente húmedo con la mezcla. Esto ayuda a igualar el tono, añadir brillo y evitar que las canas aparezcan de forma aislada. Paso 5. Tiempo de procesamiento. Deja actuar el tinte natural durante 30 a 40 minutos. Si es posible, recoge tu cabello y cúbrelo con un gorro de ducha, una bolsa de plástico o una toalla. El calor suave ayuda a que el cabello absorba mejor el tratamiento. Paso 6. Enjuague adecuadamente. Después del tiempo de procesamiento, enjuaga solo con agua tibia. No uses shampoo ese mismo día. Si necesitas lavar tu cabello, hazlo al día siguiente. Esto permite que el pigmento se asiente más eficazmente. Frecuencia ideal. Para ver resultados reales, aplica este tratamiento de 2 a 3 veces por semana. Sé constante durante al menos 3 a 4 semanas. En las primeras aplicaciones notarás más brillo, cabello más suave y menos canas apagadas. Con el uso continuo, las canas comienzan a verse más oscuras. El color se integra mejor con tu tono natural y el cabello se ve más fuerte y saludable. Y ahora viene una parte muy importante para que no te frustres o te rindas.
Señales claras de que el tratamiento está funcionando, incluso antes de que las canas se oscurezcan por completo. Si notas una o más de estas señales, significa que tu cabello está respondiendo bien y solo necesitas ser constante. 1. Más brillo desde las primeras aplicaciones. Uno de los primeros signos aparece rápidamente. Tu cabello comienza a verse más brillante y saludable, incluso sin usar productos comerciales. Esto sucede porque el romero estimula la circulación en el cuero cabelludo. La cáscara de papa proporciona almidón y minerales. La fibra capilar se suaviza y refleja mejor la luz. Incluso si las canas aún no están oscuras, este brillo es una señal positiva. 2. Menos canas apagadas y más integradas. Al principio, las canas no desaparecen, pero sí cambian en apariencia. Comienzan a verse menos blancas, menos grisáceas, más integradas con el color general del cabello. Esto indica que el pigmento natural ya ha comenzado a adherirse a la fibra capilar. 3. Cabello más suave y manejable. Muchas personas notan que después de varias aplicaciones, el cabello se siente más suave al tacto, se desenreda más fácilmente, hay menos frizz. Esto es importante porque el cabello saludable retiene mejor su color natural. 4. Raíces más fuertes. Otra señal clara es que las raíces se sienten más firmes, menos propensas a romperse al peinarse, menos propensas a quebrarse. El romero refuerza el folículo y activa las áreas debilitadas del cuero cabelludo, lo que también ayuda a retrasar la aparición de nuevas canas. 5. Color más uniforme con el tiempo. Con el uso constante, especialmente después de la segunda o tercera semana, el color del cabello comienza a verse más uniforme, más profundo, con menos contraste entre las canas y el cabello natural. Este es el resultado del efecto acumulativo del tinte natural. Es importante señalar que esto no significa que no funcionará. Muchas personas se frustran porque no ven un cambio radical después de la primera aplicación. Comparan este método con los tintes químicos. Este tratamiento no tiñe el cabello todo de una vez, sino que se oscurece gradualmente. Respeta la estructura del cabello, no daña el cuero cabelludo. Si ves brillo, suavidad y menos canas apagadas, sigue adelante porque ahí es donde comenzará el verdadero cambio. ¿Quién es y no es ideal para este tratamiento? Tener claro este punto ayuda a que las personas adecuadas permanezcan y asegura que quienes no obtendrán resultados inmediatos entiendan el proceso. ¿Quién es ideal para esto? Este tratamiento es ideal para personas que quieren oscurecer sus canas de manera natural y gradual, sin productos químicos agresivos, aquellos con canas recientes o en etapas tempranas, especialmente en las raíces. Personas con tonos de cabello castaño oscuro, negro o naturalmente oscuros. Aquellos que buscan mejorar no solo el color, sino también la salud, el brillo y la fuerza de su cabello. Personas con cueros cabelludos sensibles que no toleran bien los tintes comerciales. Aquellos que están dispuestos a ser constantes, entendiendo que el cambio se construye con el uso. Este método no solo funciona en el color, sino que también fortalece las raíces, mejora la circulación, estimula la melanina y retrasa la aparición de nuevas canas. Por lo tanto, muchas personas lo utilizan como un método de mantenimiento natural o como alternativa a los tintes químicos. ¿Quién no es ideal para esto? Este tratamiento no es la mejor opción para quienes buscan cubrir todas las canas en una sola aplicación. Personas que quieren un color negro intenso o artificial inmediato, cabello rubio, muy claro o decolorado, ya que el efecto no será visible. Aquellos que no quieren esperar resultados graduales o que no pueden ser constantes, aquellos que esperan que funcione como un tinte industrial. Este no es un método de efecto instantáneo, sino un proceso natural acumulativo. Punto clave de honestidad. Si eres constante, este tratamiento puede fusionar las canas con tu color natural, oscurecerlas gradualmente y mejorar visiblemente la calidad del cabello.
Pero si lo usas solo una vez y luego dejas de hacerlo, no producirá resultados reales. Y ahora que sabes cómo preparar este tinte natural con romero y cáscara de papa, cómo aplicarlo correctamente, qué resultados esperar y a quién realmente le funciona, quiero que recuerdes algo muy importante. La consistencia es todo. Esto no es un truco mágico ni un tinte químico que cambia de color de la noche a la mañana. Es un tratamiento natural que trabaja desde la raíz, fortalece el folículo, estimula la melanina y permite que el cabello recupere gradualmente su color mientras se vuelve más fuerte, brillante y saludable. Cada aplicación cuenta, cada semana importa. Si comienzas hoy y lo incorporas a tu rutina, con el tiempo notarás cómo las canas se vuelven menos visibles, más integradas con tu tono natural y cómo tu cabello recupera vida. No se trata solo de cubrir las canas, se trata de cuidar tu cabello a largo plazo. Ahora quiero saber de ti. Deja la frase canas en los comentarios si llegaste al final del video y cuéntame cuándo empezaste a notar canas. ¿Te gustaría que te mostrara una versión más potente o combinada de este tratamiento en el próximo video? Si encontraste útil este contenido, dale me gusta. Compártelo con alguien que también quiera despedirse de las canas de manera natural y suscríbete para que no te pierdas las próximas recetas que realmente funcionan. Nos vemos en el próximo video.